¿Esconde el universo secretos que escapan a nuestra comprensión, enterrados en las profundidades del espacio? Hola, viajero espacial. Hoy te invito a ponerte el traje espacial. Vamos a navegar por el espacio interestelar que, desafiando al modelo estándar, está lleno de anomalías. Aunque el universo que nos rodea nos hace creer que todo está metódicamente organizado, como una partitura musical sin una nota falsa, vas a descubrir que ciertos hechos probados van en contra de ciertas reglas que parecen indiscutibles. ¿Podrían estas anomalías, que son cualquier cosa menos fugaces, revolucionar nuestra ciencia actual, dando lugar a la aparición de nuevos modelos? Esto es lo que vamos a intentar dilucidar. Pero antes de embarcarte en esta fabulosa expedición, si aún no lo has hecho, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Con la ayuda del telescopio espacial Hubble, que sondeó el espacio en la segunda mitad del siglo XX, los astrónomos intentaron un reto de enormes proporciones. Trazar un mapa del cosmos, localizar nuestro sistema solar y la Vía Láctea en el universo y predecir su dirección. Aunque Albert Einstein presentó su teoría de la relatividad general en 1917, sugiriendo que el universo era estático y acotado, tuvo que admitir su error 10 años después. En 1929, la ley de Hubble-Lemaitre, predicha 2 años antes por Lemaitre, demostró que nuestro universo está en continua expansión. Y lo que es más, a una velocidad demencial. Como todas las galaxias, nuestra Vía Láctea es arrastrada por un flujo cósmico provocado por el Big Bang. Desde entonces, el universo primitivo se ha expandido en todas direcciones y a una velocidad cada vez mayor. Como consecuencia, la distancia entre todas las estructuras galácticas es cada vez mayor. Como las salpicaduras, imaginamos que las galaxias se mueven a una velocidad similar a ambos lados de su punto de partida. Sin embargo, no es así. La fuerza de la gravedad hace que muchos objetos se agrupen en cúmulos y supercúmulos. Empuja al cúmulo local, el grupo de galaxias al que pertenecemos, a más de 2 millones de kilómetros/hora hacia el cúmulo de Virgo, a través del inmenso grupo de la Laniakea. En los años 70, las observaciones de su movimiento revelaron que la expansión del universo no era uniforme. Una desviación, reflejada en variaciones de los desfases entre ciertas galaxias que oscilaban entre menos 700 kilómetros por segundo y más 700, ponía de manifiesto una anomalía. El grupo local, entre otros, se desvía de la expansión general del universo a una velocidad de 366 kilómetros por segundo, en dirección al Centauro. En las profundidades del cosmos, en algún lugar de la zona más borrosa del espacio, enmascarada por nuestro plano galáctico, un imán invisible parece atraernos hacia sus meandros. Pero esta enorme irregularidad gravitatoria no solo actúa sobre la Vía Láctea, atrae a miles de galaxias vecinas. Esta anomalía ha sido bautizada como el Gran Atractor. Su ubicación, determinada en 1986,
la sitúa entre 150 y 250 millones de años luz de la Vía Láctea, en la dirección de las constelaciones del Triángulo Sur y del Gobernante. Con su fuerza colosal, atribuida a una masa estimada en varias decenas de miles de millones de masas solares, esta anomalía parece actuar desde el centro gravitatorio del supercúmulo de Laniakea. Sobre todo, tiene la capacidad de atraer galaxias situadas en un radio de unos 300 millones de años luz. A pesar de las innovaciones técnicas en la observación astronómica, esta superestructura sigue siendo un enigma. Para algunos, podría tratarse de una confluencia de energía oscura que atrae a cualquier galaxia lo suficientemente cerca. Para otros, la anomalía podría ser el resultado de una sobredensidad, una zona de masa muy densa que genera una intensa atracción gravitatoria. Los inicios de una explicación surgieron a principios de la década de 1980, gracias a un estudio de colaboración internacional. En esta región oculta del cosmos, se detectó la mayor concentración de materia a gran escala del universo cercano. Conocido como el supercúmulo de Shapley, esta estructura formada por 44 cúmulos que suman 8.000 galaxias, se extiende a lo largo de 120 millones de años luz y pesa aproximadamente 10 billones de soles. Pero el descubrimiento de esta megaestructura no basta para explicar la anomalía. Aunque tiene una masa asombrosa, solo tiene la mitad de la necesaria para atraernos hacia ella. Además, parece estar situada detrás del gran atractor, que sigue siendo un misterio. Pero no solo los objetos cósmicos están sujetos al temperamento a veces desconcertante del universo. A principios de la década de 1970, se lanzaron 2 sondas espaciales con la misión de realizar un primer reconocimiento de los planetas del Sistema Solar Exterior. La Pioneer 10 fue la primera nave espacial que se liberó del cinturón de asteroides y sobrevoló el planeta Júpiter antes de alcanzar la velocidad de liberación necesaria para abandonar el sistema solar, seguida de la Pioneer 11. Esta segunda sonda tomó la dirección opuesta a la de la primera. Esta segunda sonda tomó la dirección opuesta al año siguiente, dirigiéndose a Saturno, tras estudiar de cerca la gran mancha roja de Júpiter. Inesperadamente, a medida que las sondas se alejaban del Sol, una fuerza invisible parecía frenarlas en sus respectivos lanzamientos. El modelo apropiado, que tenía en cuenta todos los efectos que podían influir en la velocidad de este tipo de naves en el espacio interestelar, resultó ser erróneo. Ya en la década de 1980, los astrofísicos observaron que sus velocidades disminuían, y ello de forma regular, a pesar de sus trayectorias opuestas. Aunque las sondas habían cumplido su misión, su observación se prolongó en el tiempo gracias al efecto Doppler. Durante mucho tiempo se restó importancia a este fenómeno y se consideró que era inherente a las propias sondas. Las fugas de combustible podrían haber afectado la órbita de las sondas. O se ha subestimado el impacto del calor radiante, del plutonio utilizado o el de la luz sobre las velas solares. Para algunos científicos, las teorías de Newton y la relatividad de Einstein están siendo cuestionadas. Esto sugiere que la gravedad podría ganar fuerza imperceptiblemente a enormes distancias. Pero si esto es así, ¿por qué no parece afectar a los propios planetas?
Sea como fuere, el comportamiento de las sondas Pioneer 10 y 11 sigue intrigando a los científicos. Con un retraso de 500.000 kilómetros en los últimos años, estas dos naves espaciales han permitido detectar esta anomalía que, de no ser dilucidada, podría transformar los fundamentos de la física actual. Pero antes de entrar en nuestras cámaras de hibernación y sumirnos en un profundo sueño, echemos un vistazo más de cerca a una de las lunas de Saturno. Se trata de Titán, el único objeto cósmico conocido con una masa superficial líquida estable. Esta característica, aunque extraordinaria, no es la única que posee este satélite. Aún más desconcertante, cerca de su polo norte, en el segundo mar más grande de Titán, llamado Ligeia Mare, un objeto luminoso parece jugar al escondite. A veces visible, a veces en ninguna parte, a diferencia de su vecindad directa, esta zona fue explorada en 2004 por la sonda Cassini de la NASA. Pero fue en julio de 2013 cuando se divisó por primera vez en imágenes de la misma sonda, antes de volver a desaparecer unos días después. El área, estimada en unos 260 kilómetros cuadrados, reapareció finalmente en imágenes tomadas en agosto de 2014. Para sorpresa de todos, su aspecto era diferente del observado 2 años antes. Se trata de un objeto flotando en la superficie de este mar que, por alguna razón desconocida, permanece estático. ¿O se trata simplemente de una modificación del paisaje que sugiere la presencia de mecanismos geológicos dinámicos en la atmósfera de Titán? Durante las observaciones, los investigadores han formulado varias hipótesis sobre la naturaleza de esta extraña isla. Podría estar causada por ondas vinculadas a un fenómeno atmosférico, o estar formada por burbujas de gas que emanan de las profundidades de esta extensión líquida. La aparición también podría explicarse por la formación de hielo de metano, o incluso por una mayor concentración de partículas en suspensión, como limo flotando entre 2 niveles de agua. Pero para algunos científicos, estos cambios extraordinarios en la superficie lunar son similares a los cambios estacionales en la Tierra. De hecho, han observado que esta misteriosa isla siempre se ha revelado al comienzo del verano en el hemisferio norte. Por tanto, podría estar vinculada a acontecimientos estacionales, pero durante un periodo más largo que nuestras 4 estaciones. Como ves, no solo la naturaleza terrestre nos reserva maravillosas sorpresas. Este descubrimiento, como una ensoñación, nos devuelve a nuestro fantasma colectivo: encontrar otro planeta habitable. Nuestro viaje sideral nos lleva ahora a una zona extrañamente oscura del espacio. Os invito a salir de vuestra cámara y dejaros absorber por este universo tan extraño, prácticamente desprovisto de materia visible. Ante esta negrura envolvente, incluso ensordecedora, la sorpresa es total. Aquí estás, en medio de la nada o casi nada. Pero no te asustes, no te dejes abrumar por este entorno aterrador. No nos estamos hundiendo en un agujero cósmico sin fin. Aunque el espacio parece estar salpicado por todas partes de objetos de luminosidad variable, hay algunos lugares inmensos donde, curiosamente,
domina el vacío. Actualmente nos encontramos en medio de uno de ellos. Se trata del agujero local, también conocido como el vacío de Keenan-Barger-Cowie, o vacío KBC. Esta estructura, o subdensidad local, no es ni más ni menos que una vasta extensión donde la materia tiene una densidad en torno a un 20% inferior a la media del universo observable. Estudiado en 2013 por 3 astrónomos, el agujero local se parece mucho a una esfera de unos 2.000 millones de años luz de diámetro. Y te voy a sorprender. Este vacío cósmico no está tan vacío como parece. Incluso podría decir que su dirección cósmica depende de él. De hecho, contiene la mayor parte del supercúmulo de la Laniakea, incluido el grupo local, y por tanto, la Vía Láctea. Nuestro Sol se encuentra a solo unos cientos de millones de años luz del centro del agujero local. He aquí otro dato que sin duda te sorprenderá. Existen decenas de otros vacíos cósmicos como este, de dimensiones menos excepcionales. El único vacío cósmico mayor que el agujero local tiene casi 3.000 millones de años luz de diámetro. Así pues, observado a gran escala, el universo se asemeja a un queso de agujeros, con zonas ricas en materia y otras en gran parte vacías. Nuestra galaxia y sus vecinas evolucionan en una inmensa burbuja vacía. Según el principio cosmológico, la distribución de la materia en el universo es bastante homogénea, incluso en las grandes áreas observadas. Si bien esto puede confirmarse a escalas de unos 250 millones de años luz, cuando observamos regiones aún mayores, aparecen estos agujeros cósmicos. Pero lo más interesante es que estos vacíos podrían explicar la discrepancia en las mediciones de la constante de Hubble. Según los métodos de observación utilizados, la velocidad de expansión del universo presenta valores contradictorios, conocidos como la tensión de Hubble. Las velocidades de miles de galaxias que acaban de ser localizadas y contabilizadas han resultado ser un 10% superiores a las predichas por el modelo lambda de materia oscura fría. Esto plantea la cuestión de si el modelo cosmológico lambda estándar es realmente fiable. ¿No es así? ¿Podría ser que fuerzas o manifestaciones desconocidas estén influyendo en nuestro universo? Esto podría explicar por qué las predicciones del modelo resultaron erróneas tras estas observaciones. El vacío KBC es, pues, una anomalía de densidad que, además de poner en tela de juicio nuestra comprensión actual de la dinámica de nuestro universo, podría proporcionar el principio de una explicación para ciertas incoherencias importantes. Científicos de la Universidad de St. Andrews han propuesto recientemente una hipótesis. Los flujos de velocidad de las galaxias, es decir, la velocidad a la que se mueven como grupo a través del universo, serían naturalmente mayores en este vacío cósmico y cerca de él, y no en aceleración constante. Sugieren que las galaxias situadas en este vacío o relativamente cerca de él tendrían velocidades más altas debido a diferencias en la densidad de la materia y, en consecuencia, a fuerzas gravitatorias discordantes. En resumen, las variaciones locales en el ritmo de expansión del universo estarían vinculadas a las leyes de la gravedad de Newton, que se supone se aplican uniformemente
en todo el universo. Según su teoría de la dinámica newtoniana modificada, conocida como MOND, las regiones similares a este vacío experimentarían una fuerza gravitatoria más débil, lo que se traduciría en una mayor velocidad. Si esta explicación resulta ser válida, además de cuestionar los fundamentos de la teoría de la gravedad, podría marcar el inicio de una nueva era en la investigación cosmológica. Tu cámara de hibernación, programada para devolverte suavemente a un estado de vigilia, acaba de abrirse. Tus ojos se dirigen inmediatamente al exterior de la nave, atraídos por innumerables filamentos galácticos luminosos. Hemos llegado a la mayor superestructura conocida del universo. Estás contemplando la Gran Muralla de Hércules, también conocida como Corona Borealis. Este gigantesco grupo de galaxias se encuentra a unos 10.000 millones de años luz de nuestro Sol, en las constelaciones de Hércules y Corona Borealis, como su nombre indica. Su descubrimiento, que no se remonta hasta noviembre de 2013, se explica en gran parte por su lejanía. Los científicos lo detectaron cartografiando estallidos de rayos gamma, las deslumbrantes explosiones de las estrellas más poderosas del cosmos, lejanas y masivas. Pero tuvieron que ser extremadamente pacientes. Estas explosiones, que liberan más energía en menos de una décima de segundo que la que producirá nuestro Sol en toda su existencia, son extremadamente raras. En una galaxia ordinaria, las explosiones de este tipo solo se producen excepcionalmente, a razón de una cada pocos millones de años. Las estrellas que provocan estos cataclismos son muy masivas y necesitan grandes cantidades de materia para formarse. Para que estas explosiones puedan servir para identificar una galaxia o un gran cuerpo de materia, deben ser objeto de un largo estudio que implique el registro de cantidades colosales de datos. Esto es lo que se han propuesto los astrónomos, que han cartografiado estos fenómenos luminosos entre 1997 y 2012. Para ello, utilizaron los satélites robóticos Fermi y Swift. Estos fueron diseñados para detectar estallidos de rayos gamma, midiendo sus corrimientos al rojo. El estudio de los datos recogidos dio sus frutos. El mapa elaborado a lo largo de 15 años de observación reveló 14 explosiones de rayos gamma con desplazamientos al rojo. Además, estas explosiones similares estaban muy próximas entre sí. Para los científicos, no hay lugar para la duda. Esta remota región del espacio alberga un grupo muy numeroso de galaxias y grandes cantidades de materia unidas por la gravedad. Según sus estimaciones, esta estructura, que alberga miles de millones de galaxias, parece medir 10 por 7.200 millones de años luz. Sin embargo, aunque cubre algo más del 10% del diámetro del universo observable, solo tiene 900 millones de años luz de espesor. Hasta ahora, la mayor estructura observable del universo estaba representada por el grupo de los grandes cuásares, que miden 4.000 millones de años luz. Para que te hagas una mejor idea de estas extraordinarias dimensiones, recuerda, nuestra galaxia, la Vía Láctea, solo tiene 100.000 años luz de diámetro y se encuentra a 2,5 millones de años luz de su vecina más próxima, la galaxia de Andrómeda.
Pero, ¿cómo encaja este descubrimiento en la lista de anomalías espaciales? En pocas palabras, la Gran Muralla de Hércules, Corona Borealis, no encaja con el principio de la cosmología, la famosa teoría de Albert Einstein, mencionada anteriormente. Según este principio, todo el universo es isótropo. Por tanto, la cosmología estipula que el universo es igual en todas direcciones, que es espacialmente homogéneo y similar en cada punto a una escala de varios cientos de millones de años luz. Los científicos, que suponen que la materia se ha distribuido uniformemente desde la creación del universo, predijeron que ninguna estructura podría ser mayor de 1.200 millones de años luz. Sin embargo, la Gran Muralla de Hércules, Corona Borealis, es 8 veces mayor que este supuesto límite, poniendo en entredicho este principio cosmológico. Es más, esta imponente estructura contradice las teorías sobre la evolución de nuestro universo. Esta pared resplandeciente que se puede admirar se encuentra a unos 10.000 millones de años luz de nuestra Tierra. Esto significa que los observadores terrestres han visto esta estructura tal y como existía hace 10.000 millones de años. El famoso Big Bang que creó nuestro universo se produjo hace 13.800 millones de años. Esta diferencia es demasiado corta. ¿Cómo pudo formarse una estructura tan gigantesca en solo 3.800 millones de años? La existencia de tal estructura sigue siendo un misterio para los astrofísicos. Con sus conocimientos actuales, son incapaces de explicar cómo pudo formarse en un espacio de tiempo tan corto. La Gran Muralla de Hércules, Corona Borealis, bien podría comprometer la veracidad de la teoría del Big Bang. A medida que prosiguen sus descubrimientos, los astrofísicos engrosan sin cesar su lista de enigmas por resolver. Uno de ellos es explicar la presencia de anillos alrededor de objetos que no deberían tenerlos. Como recordatorio, solo Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno, los planetas gigantes, tenían estos atributos en nuestro sistema solar hasta este inesperado descubrimiento. Os presento a Chariklo, un asteroide descubierto en 1997 que orbita más de 2.000 millones de kilómetros más allá de la órbita de Saturno, en los confines de nuestro sistema solar. Aunque es el mayor miembro de la clase Centauri de asteroides, con un diámetro de 302 kilómetros, es el favorito de muchos observadores desde 2013 por su asombrosa peculiaridad. Este asteroide, unas 50 veces más pequeño que la Tierra, tiene 2 anillos. Fíjate en lo densos y estrechos que son. Se calcula que solo tienen entre 3 y 7 kilómetros de ancho y orbitan a una distancia estimada de 400 kilómetros del objeto primario. Es el cuerpo celeste más pequeño rodeado por anillos descubierto hasta la fecha. Pero no es el único. En 2017 se anunció un segundo descubrimiento del mismo tipo, esta vez relativo a un pequeño planeta del cinturón de Kuiper. Mira este trozo de roca luciendo su aspecto de balón de rugby. Se trata de Haumea, un planeta enano situado a una media de 6.500 millones de kilómetros de nuestro Sol. Mientras trataban de determinar el tamaño de este objeto, detectado en 2004, los astrónomos descubrieron su anillo de polvo ecuatorial,
especialmente denso. Nada menos que 12 telescopios apuntaron sus lentes en dirección a Haumea cuando éste pasaba por delante de una estrella, condición indispensable para determinar sus dimensiones. Pero para gran sorpresa de los investigadores, una rápida extinción precedió al paso de este planeta enano frente a la luminosa estrella. Pudieron establecer que este planeta enano, cuyo diámetro se aproxima a los 2000 kilómetros, está rodeado por un anillo bastante estrecho, pero particularmente denso, de unos 70 kilómetros, que lo orbita a una distancia de unos 1000 kilómetros. Todavía no se ha encontrado ninguna explicación para el origen de este anillo. ¿Es un fenómeno efímero o duradero? Lo cierto es que esta anomalía podría indicar que los anillos que rodean a los planetas enanos podrían no ser tan raros como pensaban los científicos. En los años siguientes se produjo un descubrimiento aún más sensacional. Esta vez se detectó un anillo cerca de un objeto transneptuniano, aún más lejano. Os presento a Quaoar, un planeta enano cuyo anillo no solo es impredecible, sino que además está curiosamente situado. De ahí su tardío descubrimiento. De hecho, Quaoar fue descubierto en 2002, mientras que su anillo se detectó hace poco tiempo, siendo revelado al público en febrero de 2023. Quaoar fue descubierto por un equipo de astrónomos estadounidenses durante el estudio del cielo a gran escala de Caltech. Mientras estudiaban el cinturón de Kuiper en busca de los objetos más brillantes, les llamó la atención un objeto oscuro de magnitud aparente 18,6. Se movía lentamente en relación con su fondo, una nube de estrellas lejanas. Los científicos llaman a este fenómeno ocultación. Su diámetro, estimado rápidamente a partir de los datos del telescopio espacial Hubble, es de unos 1110 kilómetros, lo que le confiere el estatus de planeta enano. También es uno de los mayores objetos del cinturón de Kuiper. Además de su tamaño en comparación con otros objetos del mismo cinturón, este planeta enano tiene un satélite. Se trata de una luna de unos 170 kilómetros de longitud llamada Waywood. Pero lo más increíble es que este pequeño planeta, que orbita en torno a nuestro Sol a una distancia equivalente a 43 veces la que separa la Tierra del Sol, está rodeado por un anillo extraordinariamente lejano. Con un radio de 4100 kilómetros, este anillo se encuentra mucho más allá del límite de Roche, desafiando todos los modelos anteriores para la formación de una estructura de este tipo. Nunca se había detectado otro anillo tan alejado de su planeta. Este tiene más de 7 veces su radio, marcando la frontera del límite de Roche. Según este modelo, un anillo no podría en principio existir más allá de 2 o 3 veces el radio del cuerpo central. Este descubrimiento constituye una anomalía para los científicos, ya que va en contra del modelo mencionado, desarrollado por el astrónomo Edward Roche. No se supone que los anillos existan a tanta distancia. Las partículas de materia presentes en esta zona deberían haberse aglomerado entre sí, al no estar sometidas a los efectos de marea producidos por el cuerpo principal, que son mayores que las fuerzas de cohesión gravitatoria entre ellas. Y sin embargo, a pesar de estar situados fuera del límite de Roche, estos numerosos restos no parecen sufrir este largo proceso de aglomeración. Entonces, ¿cómo se las arregla un anillo de este tipo para persistir en el tiempo?
otro misterio para los astrofísicos. La temperatura gélida de los restos del anillo podría ser el principio de una explicación. Algunos científicos creen que las partículas de hielo sufren las llamadas colisiones elásticas, que impiden que se peguen entre sí. Así pues, tenemos ante nosotros un anillo excepcional, insólito, incluso inexplicable, al menos por el momento. Es cierto que no tiene el esplendor ni la grandeza de los anillos de Saturno. Sin embargo, su posición con respecto a Quaoar lo hace único, sobre todo porque actualmente oculta el secreto de su propia existencia. Pero, ¿qué tal un poco de descanso? Después de observar estas anomalías, cada una más desconcertante que la anterior, una buena noche de sueño nos permitirá afrontar la siguiente etapa de nuestra exploración con la cabeza un poco más despejada. La próxima vez que nos despertemos, nos espera una nueva sorpresa. Mira esta estrella excepcional. Se trata de la estrella de Tabi, una de las estrellas más misteriosas y emocionantes de la Vía Láctea, a solo 1470 años luz de nuestro Sol. La estrella de Tabi, que cohabita en la constelación del Cisne junto a otros numerosos objetos luminosos, destaca entre sus compañeras de un modo singular. Aunque fue detectada por primera vez en 1890, la estrella de Tabi ha sido objeto de un estudio especialmente minucioso en los últimos años. El motivo son sus inusuales fluctuaciones luminosas. Aunque el telescopio espacial Kepler registró variaciones en la luminosidad de más de 100.000 estrellas de las constelaciones de Cygnus y Lira, los datos recogidos entre 2009 y 2013 llevaron a los astrónomos a fijarse más en esta estrella. Para los científicos que buscan exoplanetas, las fluctuaciones de luminosidad registradas son inconfundibles. Probablemente haya una gran masa o muchas masas pequeñas en formación cercana en sus proximidades. Así que hay mucho interés en esta estrella potencialmente acompañada por un exoplaneta. Las observaciones muestran que la estrella tiene una curva de luz atípica por varias razones. Muestra tanto periodos de profundo declive como cambios a largo plazo. En varias ocasiones, su luminosidad ha disminuido hasta un 22% de su valor normal. Es más, un estudio de los archivos reveló que esto parece haber ocurrido en varias ocasiones, a lo largo de varios años. Ahora bien, si un planeta del tamaño de Júpiter ocultara esta estrella, no solo no perdería más del 1% de su luminosidad, sino que, lo que es más importante, estos cambios de luminosidad serían cíclicos. Salvo que, en este caso concreto, las fluctuaciones observadas son completamente aleatorias. Los científicos pensaron entonces que podría tratarse de una ocultación vinculada a un fenómeno fortuito que se produce entre la estrella de Tabi y la zona de observación. Pero esta hipótesis no se sostiene, sobre todo porque también se han registrado periodos de brillo significativo. No voy a ocultar que la idea de una megaestructura extraterrestre se les ha ocurrido a algunos adeptos de este dogma. Una esfera de Dyson, creada por una civilización extraterrestre, podría entonces apropiarse de una parte de esta luz para satisfacer sus necesidades energéticas. Pero esta idea, calificada de absurda por la mayoría, fue rápidamente rechazada. De hecho, como puede verse,
no hay señales de que se haya instalado ninguna tecnología desconocida. Entonces, ¿qué podría estar bloqueando la luz de esta estrella durante las fases de oscurecimiento que hemos observado? La hipótesis más simplista sugiere que nubes irregulares de polvo o escombros en órbita podrían explicar este fenómeno. Sin embargo, los investigadores observaron que las longitudes de onda infrarrojas de la luz atraviesan la gradación más fácilmente que las bandas ultravioletas. En su opinión, esta observación significa que puede descartarse la existencia de un objeto sólido. ¿Podría tratarse de los restos de un exoplaneta o de una exoluna desgarrada por la estrella? ¿O podría tratarse de varios grupos de cometas que navegan a su lado como enjambres de abejas? ¿O son fluctuaciones inherentes a la propia estrella, como la famosa Betelgeuse? Pero si es así, ¿por qué estas variabilidades tan versátiles? ¿Podría ser que la estrella esté experimentando un proceso natural que la lleve a alcanzar una fase crítica de transición de fase? Sea como fuere, para desentrañar este misterio, los científicos deben estar seguros de una cosa. Si se trata de una interferencia debida a la superposición de un material oculto, tendrán que confirmar su carácter circunestelar y después su naturaleza. De no ser así, podrían desarrollarse nuevos modelos alternativos para la luz de las estrellas. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta anomalía? A tiro de piedra de esta estrella que se comporta de forma extraña, abordamos el tema de las entidades extraterrestres. Esto debe recordarte un fenómeno insólito del que probablemente hayas oído hablar, considerado todavía una anomalía a falta de una explicación plausible. El 19 de octubre de 2017, un misterioso objeto fue avistado a su paso por nuestro sistema solar, desconcertando a los astrofísicos por muchos motivos, llegando algunos incluso a considerar la posibilidad de que tecnología alienígena viniera a visitarnos. Este fabuloso objeto fue detectado por el telescopio Pan-STARRS en Hawái y bautizado como Oumuamua, que significa explorador o mensajero en lengua hawaiana. Su trayectoria hiperbólica y su velocidad inusualmente elevada llevaron a la conclusión de que procedía de otro sistema estelar. Procedente de quién sabe dónde, este bólido fue el primer objeto interestelar que nos visitó tan de cerca, antes de proseguir su largo viaje hacia un destino desconocido. Con su aspecto de nave en forma de cigarro, evocaba ciertas imágenes cinematográficas, muchas de ellas ominosas. Como pueden imaginar, este intruso interastral no ha pasado desapercibido por varias razones. En primer lugar, su tamaño. Mide entre 200 y 400 metros de largo, con una anchura 10 veces menor que su longitud. Además, su brillo y sus grandes variaciones de luminosidad hicieron pensar a los observadores que se trataba de un objeto metálico que giraba sobre sí mismo. Una vez más, las películas de ciencia ficción están llenas de naves espaciales que funcionan de forma similar. Su aspecto no era lo único que desconcertaba a los científicos. Su actitud resultó igual de desconcertante. Si bien, desde un punto de vista racional, se asemejaba a un asteroide o a un cometa, por otro lado, no presentaba ni la cola centelleante ni el halo que suelen atribuirse a estos últimos.
Aún más desconcertante fue la forma en que atravesó nuestro sistema solar. Cuando fue detectado, a una distancia de unos 30 millones de kilómetros de la Tierra, su velocidad se estimó en 50 kilómetros por segundo. Luego, a medida que se acercaba a nuestro Sol, fue acelerando gradualmente hasta alcanzar los 87,3 kilómetros por segundo. Pero lo más extraño fue probablemente su comportamiento similar al de un cohete. Tras orbitar alrededor del Sol, sufrió una aceleración extraordinaria al cambiar de trayectoria. En ese preciso momento, viajaba a una velocidad de más de 300.000 km/h, en dirección a la constelación de Pegaso, antes de salir definitivamente de nuestro sistema solar. Los científicos han elaborado varias teorías sobre la efímera visita de semejante objeto cósmico. Podría tratarse de un simple asteroide, un cometa atípico, un iceberg de hidrógeno o incluso los restos de un exoplaneta. Naturalmente, los investigadores han intentado desvelar este misterio analizando los datos recogidos, concretamente los relativos a esta fabulosa aceleración unida a un improbable cambio en su trayectoria. Ni la patada gravitatoria provocada por el Sol, ni un fenómeno de desgasificación parecían poder explicar este comportamiento sobrenatural, contrario a las leyes de la física. Es más, no se detectaron emisiones de radio inusuales durante el mismo periodo. Desde 2019, un estudio del Departamento de Astronomía de la Universidad de Maryland ha zanjado un punto. El objeto no procede de una entidad extraterrestre y se ha justificado su origen natural. Según un estudio publicado en la revista Nature en marzo de 2023, se trata de un objeto rico en agua, similar a un cometa que ha sufrido una alteración significativa. En él se informa de que Oumuamua, al igual que los cometas, está compuesto esencialmente de agua y roca. El objeto habría sido impulsado lejos de las garras gravitatorias de su estrella antes de quedar a la deriva en el espacio interestelar. Durante sus largas andanzas cósmicas, habría sido bombardeado por rayos cósmicos, partículas especialmente energéticas que pueden penetrar decenas de metros bajo el hielo. Según un modelo, más de una cuarta parte de las moléculas de agua presentes en Oumuamua se transformaron en hidrógeno molecular, que quedó atrapado en innumerables pequeñas bolsas de hielo. Cuando el objeto se acercó lo suficiente a nuestro Sol, a una distancia de algunas decenas de millones de kilómetros, el hielo de hidrógeno habría sufrido un cambio brusco de estado, transformándose en gas. Al escapar por sí solo, el hidrógeno gaseoso habría propulsado a Oumuamua, provocando el brusco cambio de dirección observado. Esta hipótesis, que muchos científicos consideran válida, ayuda a explicar por qué los telescopios no detectaron ningún halo o estela en 2017. La naturaleza exacta de Oumuamua aún no puede confirmarse, lo que ha dado lugar, como se ha visto, a importantes diferencias de opinión entre los astrofísicos. Este objeto ha abandonado definitivamente nuestro sistema solar, llevándose consigo un misterio que nunca se resolverá. Sin embargo, las futuras observaciones del telescopio Vera Rubin en Chile, que comenzarán en 2025, podrían cambiar la situación. Diseñado para detectar nuevos cometas, tanto dentro como fuera del sistema solar, debería permitir recopilar datos relevantes sobre ellos. Si, como Oumuamua,
los cometas más pequeños muestran signos de liberación de hidrógeno atrapado y no tienen una cola característica, entonces podría confirmarse la existencia de este nuevo tipo de cometa. ¿Qué te parece? Nuestro ordenador de a bordo informa de que ha registrado una señal de radio que parece repetirse con regularidad. Veámoslo más de cerca. La transmisión proviene de la constelación del Escudo de Sobieski, al este de la cola de la serpiente. El equipo de tierra confirma que también ha detectado esta señal inusual. Nos dicen que han observado esta señal, que dura entre 30 segundos y 5 minutos, repitiéndose extrañamente despacio, cada 21 minutos. Nuestros datos cruzados indican que se trata, efectivamente, del mismo fenómeno. ¿Qué puede haber detrás de semejante fuente de radio? ¿Podría tratarse de una señal de radio extraterrestre? Por supuesto que sí. Pero que no cunda el pánico. Esta señal no debe percibirse como una amenaza. Te lo explicaré. Esta intrigante señal de radio fue detectada por primera vez en 2022 por el radiotelescopio australiano Murchison Whitefield Array, antes de ser observada y luego confirmada por numerosas otras instalaciones de todo el mundo. En un estudio publicado en julio de 2023 en la revista Nature, investigadores de la Universidad Curtin de Australia informan de sus hallazgos. Aunque todavía no están en condiciones de catalogar perfectamente el objeto, ofrecen algunas explicaciones. Resulta que esta señal extraterrestre es emitida por un objeto astral llamado GPM J1839-10. Sí, has oído bien. Procede de una estrella, y no de una entidad potencialmente en busca de rastros de vida lejana. Sin embargo, este objeto estelar, que se comporta como un púlsar o magnetar y se encuentra a 15.000 años luz de la Tierra, ha dejado boquiabiertos a los científicos. Las señales de radio procedentes de este tipo de estrellas, que escudriñan regularmente nuestra Tierra, no son nada fuera de lo común, se dirá. Y sin embargo, esta no tiene nada de coherente. Como probablemente sepas, los magnétares estrellas al final de su vida producen energía a intervalos regulares. Este tipo de estrella de neutrones posee campos magnéticos extremadamente fuertes y es un objeto especialmente denso que gira rápidamente. Los destellos que producen duran solo unos milisegundos, rara vez más de 1 o 2 segundos, y se repiten a un ritmo constante de no más de un puñado de minutos. En este caso concreto, os recuerdo que estos potentes haces de ondas de radio duran hasta 5 minutos y se repiten solo cada 21 minutos, lo que resulta inexplicablemente lento para un objeto de estas características. Nunca antes se había observado tal periodicidad. ¿Podría ser que los científicos hayan detectado un objeto exótico nunca antes descubierto? Posteriormente, el estudio de los archivos telescópicos reveló otro hecho sobre estas enigmáticas emisiones de ondas de radio. Los científicos, totalmente desconcertados, afirmaron que se repetían al menos desde 1988. Esto significa que la estrella lleva transmitiendo de esta forma más de 35 años. En enero de 2022, también se anunció el descubrimiento de un objeto similar, J1627-5235.
Este objeto transitorio también emitía fuertes emisiones de radio que duraban 60 segundos y se repetían cada 18 minutos. Sin embargo, según los datos de su vigilancia reciente y los datos archivados, la actividad radioeléctrica del objeto en cuestión fue de corta duración en comparación con la de su homólogo. Duró solo 3 meses, de los 8 años de observación. Si se trata efectivamente de un magnetar, este descubrimiento pone en tela de juicio los conocimientos actuales sobre esta categoría de estrellas de neutrones. A medida que envejecen, sus campos magnéticos se debilitan progresivamente, lo que inevitablemente reduce su velocidad de rotación. Entonces, cuando alcanzan la línea de la muerte, el umbral a partir del cual ya no pueden producir emisiones de alta energía, enmudecen para siempre. En nuestro caso, sin embargo, este límite se ha superado con creces. A pesar de todo, este haz de ondas de radio sigue girando, como un incansable faro cósmico. Los científicos piensan que podría tratarse de un magnetar extraordinariamente lento, o incluso de un púlsar de radio enano blanco. Pero solo una cosa es segura. Por el momento, aunque una de estas dos hipótesis resulte ser correcta, ambas implican numerosos parámetros e incertidumbres que quedan por dilucidar. Sumemos esta nueva anomalía a los muchos otros misterios cósmicos y continuemos nuestro viaje. Antes de volver a nuestros cómodos compartimentos, asegurémonos de que todo está bien, ¿de acuerdo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás diciendo? ¿Una curiosa niebla circular? Pues sí. Nuestro equipo de medición de ondas de radio es categórico. Justo delante de nosotros, inmóvil, hay un extraño anillo de humo cósmico. Su aspecto fantasmal oculta parcialmente las estrellas del fondo. Si lo observamos a través de un telescopio, sin duda te aconsejaría que limpiaras tu lente. A priori, esta enorme estructura, lo bastante grande como para contener galaxias enteras, solo se detecta en el rango de radio. Ninguno de nuestros otros aparatos de medición parece detectarla. Esto me recuerda a un descubrimiento reciente. Creo que estamos ante un círculo radioeléctrico raro, u ORC, para los más eruditos. El primer objeto de este tipo fue detectado en 2019 por la astrónoma Anna Kapinska. Cuando presentó esta imagen a Ray Norris, profesor de ciencias de la Universidad de Sydney en Australia, la llamó WTF, por What the Fuck, lo que demuestra lo desarmante, incluso aterrador, que fue para ella este descubrimiento. Antes de publicar los resultados de este asombroso descubrimiento, los astrónomos prefirieron esperar varios meses. En concreto, querían estar seguros de que la señal detectada no era un espejismo astronómico que pudiera atribuirse al equipo de medición. Otros datos recogidos por un radiotelescopio indio confirmaron este insólito descubrimiento. No se ha encontrado ninguna explicación plausible para este extraño círculo radioeléctrico que se asemejaba a una bola de humo. Para algunos, este desconcertante fenómeno podría estar relacionado con un agujero de gusano. Para otros, es el resultado de una explosión en una galaxia del espacio profundo o de una colisión entre una poderosa estrella de neutrones y un agujero negro. Pocos días después de este descubrimiento excepcional, se detectó un segundo radiocírculo extraño, lo que demuestra que no se trata de un caso único.
Hasta la fecha, solo se han detectado 11 radiocírculos extraños, pero los investigadores creen que podrían descubrirse miles más en un futuro no muy lejano. Sin embargo, observarlos está resultando muy difícil. Estas estructuras, aunque colosales, con un diámetro de varios cientos de miles de años luz, 10 veces más anchas que nuestra Vía Láctea, se encuentran a varios miles de millones de años luz de distancia. Además, como ya se ha dicho, solo emiten luz en longitudes de onda de radio. Desde entonces, Ray Norris y su equipo han observado muy de cerca el primer radiocírculo extraño descubierto. Para ello, utilizaron el conjunto de antenas Meerkat del Observatorio Radioastronómico Sudafricano. Con 64 cúpulas de 13,5 metros de diámetro cada una, se trata del equipo más sensible y preciso del mundo en el campo de las ondas de radio. La anatomía de esta bola de niebla ha sido desvelada a los científicos, revelándose mucho más compleja de lo que se presumía. Esta estructura esférica está formada por varios arcos que se entrecruzan. Pero sobre todo, en el corazón mismo de este sistema se ha divisado un punto minúsculo. Es posible que este punto, que también aparece en imágenes tomadas en otras longitudes de onda, sea una inmensa galaxia elíptica. Para los investigadores, casi no hay duda. Estos dos elementos, el extraño radiocírculo y la galaxia, están relacionados, siendo probablemente la galaxia el origen de esta anomalía. Pero, ¿cómo? El origen de este enorme anillo de ondas de radio sigue siendo un misterio, y se barajan varias hipótesis. La primera sugiere que la galaxia en cuestión vivió un periodo de intensa formación estelar. Sus sucesivos nacimientos y muertes cataclísmicas habrían empujado violentamente hacia atrás el gas y las partículas circundantes, provocando una onda de choque en expansión. La segunda teoría sugiere una colisión entre dos agujeros negros supermasivos situados en el interior de esta galaxia. Este extraño radiocírculo sería entonces una envoltura formada por los vientos galácticos salientes. Este escenario, de existir, aún no ha sido observado, aunque despierta la curiosidad de los astrofísicos. Por último, otros creen que simplemente estamos ante el cañón de un potente chorro que sale del núcleo activo de esta misma galaxia. Como el origen exacto de estos extraños círculos de radio sigue sin resolverse, sugiero que desviemos nuestra trayectoria para no viajar demasiado cerca de esta gigantesca estructura. Al fin y al cabo, se desconocen las consecuencias que podría tener en nuestro viaje interestelar. Ahora que hemos alcanzado la velocidad de crucero, te sugiero que disfrutes del paisaje. Mirad a lo lejos. Las estrellas cubren el cosmos. Tienes el privilegio de admirar a una zona del espacio que alberga una enorme agrupación de galaxias. Te presentamos el Arco Gigante. Con su forma de media luna, esta agrupación se extiende a lo largo de 3.300 millones de años luz. Distante de nuestra galaxia 9.200 millones de años luz, es una de las mayores estructuras jamás observadas. Formado por cúmulos galácticos, galaxias y abundantes cantidades de gas y polvo,
se extiende por casi 1/15 parte del universo observable. Para hacerte una idea de su escala, el arco gigante, si fuera visible a simple vista desde la Tierra, representaría, a pesar de su lejanía, casi 20 veces la anchura de la luna llena. La razón por la que no se descubrió hasta 2021 es que, según los modelos establecidos del cosmos, se supone que tal estructura no existe. Según el modelo estándar, el límite teórico actual predice que el tamaño de una estructura no debería superar los 1.200 millones de años luz. Sin embargo, las 45 a 50 galaxias del arco gigante están unidas por fuerzas gravitatorias, como cualquier grupo de galaxias. Así pues, fue detectado por casualidad, mientras un científico llamado López ensamblaba mapas de objetos en el cielo nocturno utilizando la luz de 120.000 cuásares. Entonces se dio cuenta de que la firma específica de ciertos halos de varias docenas de galaxias era similar. Cartografiada en 3 dimensiones, la estructura descubierta resultó tener esta forma de arco atípica. Para evaluar la probabilidad de que las galaxias pudieran formar una alineación tan vasta en el espacio, el científico utilizó 3 métodos estadísticos diferentes. Todos ellos demostraron que la hipótesis planteada no era tan fantástica. El descubrimiento de este gigantesco arco galáctico pone muchas cosas en tela de juicio, pero no es la única que desconcierta a los astrofísicos. La Gran Muralla Sloan y el anillo gigante GRB, con diámetros estimados entre 1.380 y 5.600 millones de años luz respectivamente, son otras 2 agrupaciones improbables que ya han sido observadas. La Gran Muralla de Hércules, Corona Borealis, visitada un poco antes, sigue siendo la mayor estructura conocida del universo, con un total de 10.000 millones de años luz, y su existencia sigue suscitando muchos interrogantes. Con los ojos inmersos en esta estructura ultra grande, nos hemos olvidado por completo de nuestro entorno. Demos un paso atrás y observemos los alrededores de este arco gigante. ¿Qué te llama la atención? ¿No hay otra estructura imponente que se cierne frente a ti? En esta misma región del universo, cerca de la constelación de Bouvier, otro grupo de galaxias forma un gigantesco anillo de luz. Pero a diferencia de otras estructuras circulares, esta se asemeja a una hélice, adoptando la forma de una compleja espiral. Aunque este aspecto inusual resulta sorprendente para cualquier observador avezado, sus dimensiones vuelven a ser incomprensibles. Esta colosal estructura, con un diámetro de unos 1.300 millones de años luz, acaba de ser detectada. El anuncio de su casual descubrimiento fue revelado también por Alexia López en la 243 reunión de la Sociedad Astronómica Americana, que acaba de celebrarse a principios de 2024. El Gran Anillo, como ha sido bautizada esta nueva estructura, es casi similar en tamaño al arco gigante descubierto 2 años antes. Si esta estructura pudiera abrirse para darle una forma curva, su circunferencia sería equivalente a la longitud del arco gigante. Para hacerse una mejor idea del gigantesco tamaño de este anillo, considera que si fuera visible a simple vista desde la Tierra, cubriría el cielo nocturno como 15 lunas llenas seguidas.
Además de sus extraordinarias dimensiones, es decir, superiores a 1.200 millones de años luz, el límite teórico de tamaño, estas dos estructuras gigantescas plantean otro interrogante a los cosmólogos. Dado que el arco gigante y el gran anillo se encuentran en la misma región del cosmos y a la misma distancia de la Tierra, ¿es posible que estén conectados entre sí? En otras palabras, que formen parte del mismo sistema cosmológico, aún más extraordinario. Estos últimos descubrimientos se suman a los anteriores, aportando nuevas pruebas que comprometen nuestra actual comprensión del universo. Una vez más, el principio cosmológico según el cual la materia está distribuida homogéneamente por todo el universo podría estar equivocado. ¿No deberían los científicos empezar a examinar esta posibilidad? ¿No deberían echar por tierra lo que creían irrefutable, todo tipo de teorías y reglas que rigen las leyes del universo? Aunque parezca una locura, muchos científicos dicen estar dispuestos a considerarlo. Pero antes de poder recomponerlo todo, necesitarán argumentos aún más convincentes. Para ello, nuevas investigaciones sobre objetos o estructuras inexploradas, muy difíciles de detectar, tendrán que aportar nuevas pruebas tangibles. Sin embargo, los astrofísicos también debaten otro argumento. Ciertas galaxias llamadas imposibles o primitivas tienden a confirmar que el principio cosmológico bien podría estar obsoleto. Gracias a las nuevas observaciones del telescopio espacial James Webb, los científicos han descubierto casi media docena de galaxias que aparecieron justo después del Big Bang, mostrando características inesperadas. Para sorpresa de todos, estas galaxias son tan masivas que podrían poner en entredicho su propio origen. Joel Leja, profesor de astronomía en Penn State, anunció que en lugar de galaxias diminutas, habían detectado galaxias desconcertantes. Estas resultaron ser tan maduras como la Vía Láctea, en una región del espacio considerada entonces como el amanecer del universo. Las galaxias estudiadas muestran un corrimiento hacia el rojo y parecen tener aproximadamente 13.000 millones de años luz. Es cierto que, según el consenso científico, nuestro universo nació hace unos 13.800 millones de años luz, pero esto significa que habrían alcanzado su madurez solo unos cientos de millones de años después del Big Bang. Esta idea es sencillamente inconcebible, según el modelo cosmológico estándar. Estas agrupaciones luminosas de estrellas son tan masivas que resultan imposibles en el 99% de los modelos del universo primitivo. Además, son asombrosamente pequeñas, lo que aumenta el misterio que las rodea. ¿Cómo explicar su existencia? ¿Cómo es posible que galaxias del universo primitivo se encuentren en un estado de crecimiento tan avanzado, correspondiente a varios miles de millones de años de evolución cósmica? Para los investigadores, tiene que haber habido un error. Aunque se hizo todo lo posible por encontrarlo, no fue posible. ¿Podría ser que las galaxias se formaran hace más de 26.000 millones de años? Esta es la sugerencia de Rajendra Gupta, profesor adjunto de física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ottawa. Para este científico, nuestro universo podría ser, de hecho, 2 veces más antiguo que las estimaciones actuales.
Esto no solo arrojaría nueva luz sobre estas imposibles galaxias primitivas, sino que también daría una explicación a la existencia de estrellas como Matusalén, la estrella estelar más antigua que parece llevar brillando más tiempo que nuestro universo. Rajendra Gupta es el creador de una nueva forma de pensar y explica cómo su modelo alarga el tiempo de formación de las galaxias en varios miles de millones de años. En este modelo híbrido, combina la evolución de las constantes de acoplamiento de Paul Dirac con una teoría controvertida, la de la luz cansada de Zwicky. Según esta teoría, el desplazamiento hacia el rojo de las galaxias lejanas no se debe a la expansión del universo, sino a una pérdida gradual de energía de los fotones. Los fotones se irían despojando progresivamente de energía a medida que recorren la larguísima distancia cósmica hasta el observador. En cuanto a las constantes de acoplamiento de Paul Dirac, se trata de constantes físicas fundamentales que rigen las interacciones entre partículas. Estas podrían haber cambiado con el tiempo. En resumen, según la síntesis propuesta por el profesor Rajendra Gupta, el corrimiento hacia el rojo que muestran estas increíbles galaxias podría atribuirse a dos fenómenos. Uno es la expansión del universo y el otro, la fatiga de la luz observada. Para el científico, nuestro universo podría tener, por tanto, exactamente 26.700 millones de años. El universo lejano fascina tanto a los expertos como a los aficionados a la astrofísica, más aún cuando nuestra Tierra es golpeada por uno de los rayos cósmicos más energéticos jamás registrados. Bautizado con el nombre de Amaterasu, este extraño rayo cósmico fue detectado el 27 de mayo de 2021 por la red de telescopios Array. Con su potencia sin precedentes, superó al primer fenómeno de este tipo detectado en 1991, llamado Oh My God, que motivó el proyecto Telescope Array. En las últimas 3 décadas se han detectado más de 30 rayos cósmicos ultraenergéticos, pero ninguno de ellos alcanzó la potencia desplegada por Oh My God, hasta este último descubrimiento. Apodado Amaterasu, en honor a la diosa japonesa del Sol, este rayo cósmico, formado por partículas aceleradas, está desconcertando a los científicos por varias razones. La primera, por supuesto, es su extraordinaria potencia. La energía cinética de una sola de estas partículas se ha estimado en la energía de una pelota de tenis lanzada a casi 150 kilómetros por hora. Aunque este rayo, invisible a simple vista, ha permanecido en la sombra para el común de los mortales, sí provocó el frenesí de los instrumentos de medición, de los científicos, cuando fue detectado en el desierto de Utah. Pero aún más desconcertante es el hecho de que nada parece estar en el origen de semejante fenómeno. Ni nuestra galaxia, ni las galaxias vecinas. Tras rastrear su trayectoria, los investigadores pudieron localizar la fuente de este rayo cósmico, o eso esperaban. Al fin y al cabo, parece proceder de una región de nuestro universo prácticamente desprovista de galaxias y, por tanto, relativamente pobre en materia. Entonces, ¿cómo explicar estos flujos de núcleos atómicos y partículas de muy alta energía? ¿Qué mecanismo podría haber generado este extraordinario rayo cósmico? Una vez más, cada cual tiene su propia hipótesis para explicar el origen de Amaterasu. Para algunos,
podría tratarse de partículas emitidas por nuestro entorno galáctico vecino. Un acontecimiento lo suficientemente discreto como para que los instrumentos no detectaran ninguna liberación de energía, ni ningún estallido de rayos gamma sería entonces el origen. Esta hipótesis cuestiona el origen lejano del rayo cósmico. Una segunda teoría sugiere que el rayo cósmico fue desviado por un campo magnético extragaláctico mucho más intenso de lo que se pensaba inicialmente. Pero las partículas tienen una energía tan alta que no deberían haberse visto afectadas por ningún campo magnético. Finalmente, la última hipótesis plantea la posibilidad de que esta partícula confirme una física desconocida para el modelo estándar de la física de partículas. Los críticos también sugieren que el telescopio Array podría haber sobreestimado la energía del rayo cósmico. Además, la naturaleza exacta de la partícula detectada sigue siendo una incógnita que podría cambiarlo todo. ¿Se trata de un protón? O, por ejemplo, un átomo de hierro. Como en tantos otros casos, este descubrimiento no hace sino añadir más misterio a nuestro universo, que se revela cada vez más complejo. Uno de los descubrimientos más recientes vuelve a poner en tela de juicio nuestra comprensión del cosmos. Un equipo de astrónomos del Observatorio estadounidense de Green Bank, dirigido por Karen O'Neill, acaba de hacer un anuncio sin precedentes. Una galaxia única, llamada J0613+52, acaba de ser descubierta. ¿Qué tiene de especial? No tiene estrellas visibles. Así que la imagen que tenemos de una galaxia como una inmensa agrupación de estrellas luminosas bañadas en gas y polvo no siempre es exacta. Eso dicen los astrónomos que acaban de apuntar inadvertidamente su telescopio en su dirección. El descubrimiento, totalmente fortuito, fue el resultado de un error en la introducción de datos. Como explica Karen O'Neill, por casualidad un operador configuró mal el telescopio de Green Bank, apuntándolo a unas coordenadas equivocadas. Sin este descuido, el objeto situado a 270 millones de años luz de la Tierra habría permanecido en la sombra. Y con razón. Se trata de una galaxia de baja luminosidad superficial, extremadamente débil incluso para este tipo de galaxias. Conscientes de este error de parametrización, los astrónomos decidieron observar más de cerca esta estructura, que a primera vista parecía insignificante. Su curiosidad dio sus frutos y les permitió hacer un descubrimiento totalmente inesperado. Pronto descubrieron que, a diferencia de otras galaxias con baja luminosidad superficial, esta es especialmente rica en gas. Su firma química sugiere que contiene abundantes cantidades de gas primordial. Al igual que las galaxias espirales como la Vía Láctea, contiene principalmente hidrógeno y helio. Tras medir los desplazamientos de la longitud de onda, surgió un hecho innegable. Esta galaxia parece girar del mismo modo que una galaxia espiral ordinaria. Este cúmulo de gas presenta todas las características de nuestra Vía Láctea. Su masa, composición y movimiento coinciden, excepto en una cosa: no hay estrellas en esta vasta región gaseosa. Los científicos tienen un nuevo enigma que resolver.
han descubierto una de las primeras galaxias primordiales que no ha sufrido ninguna transformación en sus 13.800 millones de años de existencia? ¿Por qué esta galaxia, tan masiva y que contiene estos elementos formados poco después del Big Bang, no se enriqueció, como sus homólogas, con explosiones de estrellas durante su evolución? Según Karen O'Neill, el gas de esta estructura es demasiado difuso para colapsar sobre sí mismo bajo la influencia de la gravedad. Además, esta galaxia está totalmente aislada de cualquier otra estructura en sus inmediaciones. No parece haber sido perturbada nunca por ninguna otra galaxia. Pero estas explicaciones no bastan para desmitificar este reciente descubrimiento único y fascinante. Es improbable que, a lo largo de un periodo evolutivo tan prolongado, ninguna fuerza gravitatoria haya perturbado su pacífica existencia. Y, sin embargo, esto es lo que parece demostrar. Para comprender mejor la naturaleza y la dinámica del universo primitivo, los científicos tendrán que armarse de paciencia. Los futuros descubrimientos de burbujas cósmicas que no hayan sufrido ninguna remodelación deberían contribuir a arrojar luz sobre esta anomalía, pero aún hay que detectarlas, ya que son especialmente discretas. Ha llegado el momento de regresar a nuestro magnífico planeta Tierra. Planifiquemos nuestro regreso. Sin embargo, aún hay una última anomalía que debemos superar si queremos regresar en las mejores condiciones posibles. Nuestra trayectoria tendrá que evitar absolutamente una vasta zona situada entre América del Sur y el suroeste del continente africano. Tal vez no lo sepáis, pero esta zona recibe el nombre de Anomalía del Atlántico Sur. Resulta que en esta región que cubre el globo, un curioso fenómeno intriga a los científicos desde hace varias décadas. La intensidad del campo magnético de la Tierra es inestable y mucho menor que en el resto de nuestro planeta. Si atravesáramos esta zona, las consecuencias podrían ser terribles para nuestra nave espacial. Bombardeada por partículas de alta energía procedentes de nuestro Sol, toda la tecnología a bordo podría sufrir interferencias o, peor aún, un desastroso mal funcionamiento. Pero tranquilos, este fenómeno, aunque inexplicable, no es nuevo. Y sabemos perfectamente cómo evitarlo para poner fin a este fantástico viaje.